Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue convidado también Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los que le servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 6 cántaros de piedra destinados a las purificaciones, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 metretas, y les dijo Jesús: «Llenad de agua los cántaros». Y los llenaron hasta el borde. Y les dijo Jesús: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes sí lo sabían, porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y cuando ya han bebido bien los convidados, entonces sacan el más flojo, pero tú has reservado el bueno hasta ahora». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En este domingo podríamos decir que propiamente ya concluye el tiempo de la Epifanía, porque esta fiesta de la Epifanía nació allá en el Oriente. Epifanía quiere decir primera manifestación, y nos recuerda cuando nuestro Señor se manifestó por primera vez, y fue en 3 ocasiones. La primera en Belén, cuando se hizo hombre, ¿verdad? Cuando nació niño. La segunda en el Jordán, cuando lo bautizó San Juan Bautista, que celebramos el 13 de enero. Y este milagro, que es el primero que nuestro Señor realizó. Y nos explican los que estudian la Sagrada Escritura que este milagro lo hizo como 2 o 3 días después que llamó a la mayoría de los discípulos, o al menos los primeros 4, que fueron San Andrés, San Felipe, San Pedro y San Juan. Son los primeros que nuestro Señor llamó. Entonces lo hizo nuestro Señor para manifestar claramente que empezaba su misión de Mesías, de Salvador, de Redentor de nosotros. Y en este milagro de convertir el agua en vino, todos los santos han visto el poder que tiene Dios de transformar nuestras almas. Exactamente la distancia que hay del agua al vino, que no se parecen en nada, hay de nuestra imperfección a la santidad. Y eso vino a hacer nuestro Señor a la tierra. Y fijémonos cómo este milagro se hizo por intercesión de la Santísima Virgen. Ella fue la que inició el ministerio de nuestro Señor, porque por la Santísima Virgen nos vienen todas las gracias. Entonces ella nos va a ayudar a alcanzar la santidad, haciendo lo que hicieron aquellos invitados. Hagan lo que Él les diga. Eso tenemos que hacer nosotros. Hagamos de cuenta que la Santísima Virgen nos dice: hagan lo que Él les diga. Y si hacemos lo que nuestro Señor nos dice, seremos santos. Pero además de este milagro y de la manifestación de su divinidad, en este suceso que nos cuenta el Evangelio, brilla especialmente que nuestro Señor volvió a su antigua santidad, a su santidad original, el matrimonio, la dignidad de la familia, del matrimonio, tal cual Él lo pensó y lo estableció en el paraíso terrenal. Porque bien nos dice el Génesis, los creó hombre y mujer para que se formara la primera familia. La primera familia fue formada por Dios. Allí se instituyó el matrimonio. Y en las bodas de Caná, todos los teólogos nos explican que nuestro Señor volvió a instituir el sacramento del matrimonio, devolviéndole su santidad, su grandeza y su excelencia. De eso tenemos que hablar el día de hoy, de lo que es el matrimonio según el plan de Dios, ese santo sacramento del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer bendita por Dios para preparar a los hijos para que se salven.
Eso es el matrimonio, así de sencillo. Pero ¿por qué tenemos que hablar de ese tema? Parecería que no es necesario. Somos católicos, tenemos la verdadera doctrina, se nos predica domingo con domingo, pero muchas veces se infiltra entre nosotros, permea entre nosotros el error. Y así como el matrimonio se fue desfigurando, deformando, de tal manera que en tiempo de nuestro Señor, los judíos repudiaban a su mujer por cualquier cosa y se lo fueron a preguntar a nuestro Señor, y nuestro Señor se opuso y les dijo: no es lícito, deben de tener un hombre y una mujer, porque solamente así lo hizo Dios. Pues el día de hoy muchos errores están no allá afuera, entre nosotros, y tenemos una idea errónea de lo que es el matrimonio. ¿De dónde vienen los ataques? Principalmente de las herejías, del modernismo. El modernismo ha tratado también de desfigurar lo que es el matrimonio. Por eso allá en el modernismo, por cualquier cosa disuelven un matrimonio, y no puede ser así. El matrimonio es indisoluble, porque el que une al hombre con la mujer es Dios, y el único que puede romper ese vínculo es Dios. No hay autoridad en la tierra capaz de hacer eso. Por eso solamente la muerte puede separar esa unión. Cuando Enrique VIII se quería divorciar, le dijo al Papa: pues disuelve mi matrimonio. Y le dijo: no, si tuviera dos almas, con gusto condeno una y salvo la otra, pero solo tengo una. Y así yo, si el Papa, no lo puedo disolver, porque esa unión es divina, solo Dios la puede disolver. Pues bien, el modernismo hasta allí ha llegado, allí ha puesto sus garras también. Y ahora cualquiera, por cualquier motivo, se divorcia. Incompatibilidad de caracteres, pues eso siempre lo va a haber. Es imposible que haya perfección y todos vivan en armonía y caridad. No puede ser, es imposible, está muy mal. Pero es que no solamente en el modernismo, es muy claro que la ideología de género, que el pensamiento de izquierda está atacándonos poco a poco, y a veces se infiltra entre nosotros. El feminismo llega aún en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y ni cuenta nos damos. No entendemos cómo esos errores nos van engañando poco a poco. Y entonces, ¿qué pasa? Que creemos que en el matrimonio el hombre y la mujer son iguales. No es así. Y no estamos diciendo que el hombre sea superior a la mujer, no. Pero en la familia, en el matrimonio, como Dios lo instituyó, el hombre es el cabeza de familia y la mujer y los hijos deben estar sujetas al cabeza de familia. Así lo pensó Dios. ¿Porque el hombre es más santo? ¿Porque el hombre es más inteligente? No, porque así lo quiso hacer. Así como en la iglesia Él puso obispos, sacerdotes y jerarquía eclesiástica, en la familia Él puso una jerarquía: el padre, la madre y los hijos. Y esa jerarquía se tiene que respetar. Muchas veces pensamos que el feminismo ha atacado a las mujeres, pero no es así. El verdadero objetivo del feminismo eran los hombres, era feminizar al hombre, no masculinizar a la mujer, porque las mujeres que son feministas radicales no se casan, pero los hombres que por temor, que por esas influencias se han dejado transformar, o como dicen ellas, deconstruir, ahora son débiles, ahora no tienen la prudencia para guiar a su familia, ni el temperamento, ni el carácter, ni la virtud, ni la religiosidad. Como siempre lo hace el enemigo, el verdadero objetivo estaba oculto. No era la mujer, era el hombre. Es al que han destruido, al que han deconstruido. Y como ya no hay verdaderos padres de familia, las familias se están destruyendo. Ese es el punto que ellos querían, destruir la familia. Pensamos que apuntaban a la mujer, no, apuntaban al hombre. Y entonces cuando el hombre no ejerce su autoridad, la familia se derrumba. Así de sencillo. Si el padre de familia es religioso, la familia va a ser religiosa. Si el padre de familia es virtuoso,
la familia va a ser religiosa, porque así lo estableció Dios nuestro Señor. Al que creó primero fue a Adán, después a Eva, y a Adán le dio la autoridad. Y cuando una familia es santa, cuando una familia es buena, es porque el padre de familia ejerce la autoridad. Y entendamos muy bien qué es autoridad. Pensamos que autoridad solamente es mandar. Claro, parte de la autoridad es mandar, disponer lo mejor para el bien común de la familia. Y las familias deberían de aprender de memoria tanto la epístola de este domingo como la del domingo de la Sagrada Familia, porque allí San Pablo nos da un manual de perfección de lo que tenemos que hacer en la familia y en toda sociedad para vivir en paz. ¿Qué dice San Pablo? Sufran en silencio, perseveren en la oración, busquen antes servir que ser servidos, procuren lo más pobre, lo más sencillo. Si siguiéramos lo que dice San Pablo, seríamos santos, así de sencillo, pero no lo hacemos. Por eso en la familia el padre debe ejercer esa autoridad, no tanto mandando, no tanto ordenando, sino procurando el bien común. Esa es la definición de autoridad. Autoridad es el encargado de procurar el bien común de una sociedad, no de mandar, no de ordenar, no de gritar, no de regañar. ¿Que se tiene que hacer? Pues sí, muchas veces es necesario, hay que corregir, hay que reprender, pero no es lo único que se debe de hacer en la familia. El padre de familia debe procurar el bien material y espiritual de su familia. Si es necesario, con sacrificio. Así debe de ser. Eso es lo que le toca. Ese es su oficio. Y a la madre de familia le toca poner el corazón en la familia, suavizar esa autoridad. Ese es el plan que Dios nuestro Señor estableció. Y lo vemos en la misma Sagrada Familia. Cuando tenían que huir a Egipto, ¿a quién se le apareció el ángel? No se le apareció a la Virgen, se le apareció a San José. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque él era el responsable de proteger a la Sagrada Familia. Pero la Virgen era más santa, la Virgen era más buena, mucho más inteligente, sí, pero ella no tenía la autoridad. La autoridad la tenía San José. La única vez que el ángel se le apareció a la Santísima Virgen fue antes de la encarnación, para pedirle su consentimiento. Pero después, como estuvo unida en matrimonio a San José, y como San José tenía la autoridad, a él se le aparecía la Santísima Virgen. Dios nuestro Señor es muy claro en lo que debe de ser el matrimonio. Y en San José, en la Virgen, en los santos patriarcas del Antiguo Testamento, en los santos del Nuevo Testamento, todo padre de familia y toda madre de familia tiene el ejemplo para seguir lo que debe hacer. El matrimonio tiene un solo fin: ayudar a sus hijos a alcanzar la santidad. Esto implica que el matrimonio debe aceptar los hijos que Dios le dé. No se debe impedir el nacimiento de los hijos, porque esto no solamente es un pecado, es un crimen. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado y un crimen? Que el pecado se perdona ya en el confesionario y con la penitencia lo purgamos. Pero el crimen es un daño a la sociedad y reclama venganza en la tierra o en el cielo. Y Dios nuestro Señor restablece la justicia castigándonos muchas veces, porque los hijos no se deben de impedir. Debemos de aceptar todos los hijos que Dios nos dé. Si pocos, pocos. Si muchos, muchos. Los que Dios quiera. Él sabe cuántos hijos puede educar una familia y cuántos no. Solamente Él sabe. Y a veces Dios nuestro Señor no le manda hijos a un matrimonio. Bueno, por algún motivo será. Dios tiene sus razones y no se puede equivocar. Pero todos los maestros pedagogos nos enseñan que esos matrimonios que no tienen hijos, porque Dios no se los ha enviado, no porque los hayan impedido, porque si los están impidiendo están en un pecado gravísimo y están cometiendo un crimen horrendo. Pero si no es así y Dios no les ha enviado hijos,
es para que ayuden a otras familias a educar a sus hijos, para que ayuden a tantos huérfanos, para que procuren el bien de tantos niños que no tienen padre. Para eso, Dios nuestro Señor a esas familias las deja sin hijos. Como el sacerdote no tiene hijos ni familia, ¿para qué? Para dedicarse a todas las almas, para que nada lo ate. Esas familias también deben procurar el bien de otros niños que no tienen padres, que están huérfanos. Eso es el matrimonio en sí. Pero mencionábamos más arriba que el modernismo lo ataca, pero no es el único. Otras culturas paganas o protestantes se han infiltrado en nuestra manera de pensar y en nuestra forma de ver el matrimonio. Culturas paganas mediante series, mediante películas, culturas protestantes por el mismo medio, nos hacen ver el matrimonio como no lo es. Y pensamos que es una unión romántica, que es una unión muy agradable, que todo debe de ser miel sobre hojuelas, que no debe de haber nada malo y que vivieron felices por siempre. Pues no es así. Y no estamos diciendo que el matrimonio sea un lugar de sufrimiento, no. Pero el matrimonio es una escuela de santidad. El matrimonio, como Dios lo pensó, no es una unión romántica, que puede haber amor y lo debe haber, sí lo debe haber. Pero el matrimonio esencialmente es la unión de un hombre y una mujer para que ellos dos se ayuden a alcanzar la salvación, se ayuden para poder llegar al cielo, para poder ser santos. Y aquí es donde viene la Santísima Virgen y nos repite, hagan lo que Él les diga. Nuestro Señor nos dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si el matrimonio es para que el hombre y la mujer se ayuden a llegar al cielo, y el único camino para llegar al cielo es la cruz, el sufrimiento y la abnegación, ¿qué es lo que esperamos que nos vamos a encontrar en el matrimonio? ¿Miel sobre hojuelas? ¿Un lugar donde todo es perfección? ¿Donde nunca se sufre? Pues no es así. Ese no es el matrimonio cristiano. Esa no es una pareja cristiana. Va a haber sufrimientos, va a haber cruces, va a haber dolores. Pero ambos, hombre y mujer, esposo y esposa, se tienen que ayudar, se tienen que complementar el uno al otro para cumplir su misión y poder llegar al cielo. Precisamente por eso los matrimonios muchas veces se disuelven. ¿Por qué? Porque dicen, es que hay problemas, es que ya no nos ponemos de acuerdo. Pues pónganse de acuerdo. Si hay un problema, busquen una solución. Así de sencillo. Tiene que haber problemas, tiene que ser difícil. Porque difícil es llegar al cielo, porque tenemos muchos pecados, porque tenemos muchas imperfecciones. Si fuéramos santos, si el hombre y la mujer al momento de casarse fueran santos, perfectos, sin defectos, aún así habría dificultades, aún así habría diferencias. ¿Por qué? Porque allá en los monasterios hay hombres santísimos, son santos y se pelean y hay diferencias y se deben de poner de acuerdo y son hombres y son santos, pero hay diferencias. ¿Qué nos esperamos en el matrimonio? Por eso, el hombre y la mujer, cuando no están casados, se deben preparar para el matrimonio y los padres deben preparar a sus hijos para el matrimonio. Alguien podrá decir, pero ¿y si mi hijo tiene vocación al sacerdocio? Bueno, decía San Ignacio de Loyola, cuando estaban discerniendo sobre vocaciones y no sabían si expulsar o no a un colegial, le decían, es que mire San Ignacio, pues más vale que, o Padre Ignacio, más vale que lo saquemos, porque aquí no va a perseverar, no va a aguantar, no tiene la ciencia suficiente, mejor que se vaya para allá afuera y nos libramos de problemas. Y le decían, este muchacho, yo creo que mejor lo dejamos, porque allá afuera no podría formar un matrimonio, no podría vivir bien. Y decía, expúlsenlo. Porque si no tiene la capacidad
para formar un matrimonio y vivir bien allá afuera, mucho menos tiene la capacidad para ser sacerdote. Expúlsenlo. Así pensaba él. Entonces tenemos que formar a nuestros hijos para que puedan soportar las cargas del matrimonio, de la vida religiosa o del sacerdocio. Entendamos bien las cargas, porque a veces educamos a nuestros hijos así como así. No, hay que enseñarles a trabajar, a sufrir, a sacrificarse por los demás y que tengan una idea correcta de lo que es el matrimonio, que se preparen, porque ¿qué nos enseñan esas ideas que vienen del paganismo, que vienen del protestantismo y del mundo materialista? Que el hombre tiene que esperar a ver cuándo encuentra la mujer ideal y que la mujer tiene que esperar a ver cuándo le llega el príncipe azul. Así literalmente son las historias que nos llegan. Pues no es así. Así no puede ser, porque así no lo pensó Dios. El matrimonio es un proyecto de vida y te tienes que preparar con virtudes, con oración, con sacrificio, con mortificación, para ser un buen padre de familia, para ser una buena madre de familia. Hay que prepararse y Dios va a acomodar las cosas. No va a llover del cielo, pero sí va a acomodar las cosas para que eso se dé, para que esa unión se dé. Dice el libro de los Proverbios: el hombre hace sus planes, pero Dios corrige los caminos. ¿Qué quiere decir? Que el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Y si alguien se prepara con virtudes, con oración, para el matrimonio, naturalmente se va a encontrar con quien tiene el mismo objetivo y van a formar una santa familia. Así es como Dios nuestro Señor ha pensado que la sociedad cristiana crezca. Porque aún en el Antiguo Testamento, sin sacramentos, sin el auxilio de la iglesia, sin sacerdotes, así se daba. Se cuenta que hay 3 patriarcas principales: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham solamente tuvo un hijo, que fue Isaac. Cuando su hijo Isaac llegó a la edad de casarse, Abraham le habla a su mayordomo, que era Eleazar, y le dice: Eleazar, mi hijo ya llegó al tiempo de casarse, ve y búscale una esposa. Y eso Dios lo veía como algo bueno, como algo santo, y mandó a Eleazar, y allá va Eleazar, fue a la tierra de donde era Abraham, a buscarle una esposa a su hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Eleazar para buscarle la esposa a su hijo? Antes de llegar al pueblo, se puso a rezar y le dijo: Dios de mi siervo Abraham, quiero cumplir con el encargo que me ha encargado mi amo. Entonces, por favor, muéstrame a la mujer que sea la esposa correcta para mi amo. Entonces, lo que sucedía en aquellos pueblos es que iban a recoger el agua en pozos, porque no había ríos, eran muy raros los ríos allá en Tierra Santa. Y entonces Eleazar iba con otros sirvientes y llevaba sus camellos, y él iba sediento, y dijo: la primera mujer que llegue y saque agua y me ofrezca a mí agua y a mis camellos, ella es la elegida. Y efectivamente llegaron todas las muchachas del pueblo a sacar agua, y una de ellas le dijo: Señor, si tiene sed, le doy agua a usted y a sus caballos, a sus camellos y a todos sus siervos. Y así lo hizo. Y Eleazar dijo: ella es la elegida, porque es una mujer hacendosa, acomedida y según el corazón de Dios. Y efectivamente, fue Rebeca, que se casó con Isaac. Y el día del matrimonio, la iglesia escogió ese ejemplo para pedir esa bendición. Y dice que Dios, a la mujer cuando el sacerdote la bendice, que Dios te haga diligente como Rebeca con Isaac. De allí viene esa bendición, desde el Antiguo Testamento. Así Dios nuestro Señor lo concibió. Si empezamos nosotros a entender el Evangelio al pie de la letra y ver lo que nuestro Señor nos pide, las familias van a cambiar, van a ser santas y vamos a construir familias santas. ¿Por qué?
Porque se necesita. Porque sin familias santas no hay hijos santos o no hay hijos buenos. Y sin hijos buenos, ¿qué es lo que pasa? Que los seminarios se siguen vaciando, que no hay casas religiosas o que ya no hay matrimonios como Dios manda. Solamente se juntan y se escucha feo, pero es la realidad. Como los animalitos. Los animalitos no se casan porque no tienen razón. Se junta macho con hembra y así viven, como animalitos que son. Pero nosotros no somos animalitos. Tenemos razón, tenemos un alma que salvar. Y el hombre y la mujer solamente se pueden unir en el santo matrimonio. Eso lo tenemos que hacer. Se necesita, porque es necesario para que haya almas buenas, para que haya almas santas. Miren, hace algunos días tuvimos la oportunidad de platicar con personas que están muy dentro del modernismo, en otro país, y nos platicaron la situación de los seminarios, la situación de los colegios, de los monasterios, de los conventos, y es terrible, terrible. Las religiosas más jóvenes tienen 60 años. Así de terrible es esa situación. Están vendiendo las casas religiosas, los conventos, las iglesias las están vendiendo porque ya no hay sacerdotes. Entre ellos los más jóvenes tienen 50, 60 años. Muchos seminarios de diócesis grandísimas tienen menos teólogos que nuestro seminario, porque nuestro seminario tiene 3 teólogos. Y una diócesis que nos hablaron que era muy grande, solamente tenía 2 teólogos. Y llevaban una vida horrible, por lo que nos dijeron. Entonces las cosas van muy mal. Necesitamos seminaristas, necesitamos religiosos, religiosas. ¿De dónde van a salir? De las familias cristianas, de las familias santas. Eso es lo que debemos procurar. Por eso nuestro Señor elevó el matrimonio a esta dignidad de sacramento. Veamos en este ejemplo de esta familia lo que debemos hacer. Invitar a Jesús y a María a nuestro matrimonio. Pedirle ayuda a la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen, ¿qué nos va a decir? Hagan lo que Él les diga. Ese es un manual sencillo de santificación en la familia. Así que hay que despertar y hay que procurar que haya familias cristianas, familias santas. Y vamos a ver cómo nuestro Señor, al ver nuestro esfuerzo, se encarga del resto, de restaurar la iglesia y ayudar a que más almas se salven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.